de irnos a la pausa y de regresar contigo para cerrar. Me llamó mucho la atención esta nota. México es el país de las horas nalga. No, es en serio. Miren. No, sí. Ironías. México es el país de las ironías, escriben en dineroenimagen.com. El que dedica más que cualquier otro de la región al trabajo es México, pero también el que registra un índice de productividad mucho menor al promedio, que nada tiene que ver con las horas que los mexicanos dedican a las labores que les generen ingresos. Los datos son de la OCDE. Los mexicanos trabajamos 43 horas por semana, es decir, 2,225 por año. 480 horas más que el promedio, unas 440 horas más que en Estados Unidos y 862 horas más que Alemania. El resultado en una evaluación sobre productividad en donde 100 es la calificación máxima, en México la calificación es 20. Luxemburgo tiene 95 y trabaja 700 horas menos. Para reír o para llorar, como quieran, millones de trabajadores dedican muchísimo tiempo no solo al traslado, sino al cumplimiento de un horario de trabajo que muchas veces no está justificado. Es la teoría falsa que entre más horas se esté en la oficina, más eficiente se es, como si los resultados dependieran de ello. México es el país, así pues, de las horas nalga, porque poco entiende de políticas laborales. Somos los que tenemos menos vacaciones, 6 días el primer año, 2 días más el segundo, tercero y cuarto, para quedarnos en 12 días totales, la mitad de lo que reciben los trabajadores en Brasil. Me llamó mucho la atención este artículo, Toño. No por, ¿cómo dicen? No, muchas veces más es menos, o menos es más, perdón, menos es más. O no por mucho madrugar se amanece más temprano. Es algo que, antes de que me comentaras estos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, yo ya me la sabía porque es algo que he estado también investigando desde hace ya muchos años, ¿no? Que los mexicanos trabajamos la mitad de lo que trabajan los alemanes, ¿no? Trabajamos más de 800 horas más, vale la redundancia, que los alemanes. Pero ¿quiénes son más eficaces y más productivos en su país? Los alemanes. Se tiene la idea de nosotros como mexicanos, es algo verdaderamente idiosincrático, que tenemos que ir a la hora nalga, que tenemos que estar en las oficinas de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pase lo que pase, y que tienes la hora godín, ¿no? De tu comida y etcétera, cuando a lo que deberían aspirar las empresas no es al número de horas, sino a la eficacia, a la productividad de una empresa, a dar resultados como lo hacen los alemanes, ¿no? A ver si con esta cuarta transformación y con los cambios que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el gobierno, porque hay que recordar que la burocracia está choncha, mi querido Rafita, pues a ver si también mejoran estos índices para los mexicanos. Así es, Vicente, pues hay que decirlo, desgraciadamente en México hay 900 empresas outsourcing que se dedican a contratar y la mayoría de ellas es de trabajar de 8 o hasta 12 horas. Y ellos, es una mafia porque, déjame darte el dato, de las 900, solamente 100 están con el IMSS, dadas de altas en el IMSS. Solo 40 pagan impuestos. Se calcula que al año reciben más de 4,400 millones de dólares. Es un negocio redondo y que está al amparo de la ley. Ahora, en el tema laboral, aquí trabajan, ahorita me comentaba Toño, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, Toñito. No, la mayoría trabajan de 9 de la mañana a 6 o 7 de la noche. Tienes toda la razón. Entonces, ahora, tengo un amigo que vive en Alemania y fíjate nada más la diferencia. Y son más productivos allá porque las empresas cuidan a sus empleados. Les dan vacaciones. Los fomentan, les dan más vacaciones, pero les fomentan el descanso. Él trabaja en una empresa donde trabaja 3 horas, tiene un descanso de 2 horas, donde se puede hasta incluso echar su chela y regresar y trabajar otras 3 horas o 2 horas, y esa es su jornada laboral. Y esto mientras... Entonces, la verdad,
Mientras tú seas productivo, Rafita, ¿no? O sea, eso es lo que se aspira en Alemania. De hecho, sí, en Alemania, incluso en España, tienen máquinas proveedoras de cerveza en las mismas empresas. Eso está en la Ley Federal del Trabajo para los mexicanos, porque también, haciendo la acotación, el hecho de embriagar a tus empleados pues puede provocar que los sometas, ¿no? De cierta forma, que les pongas, vamos, situaciones que no deben de hacer, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo está penadísimo. No puede haber, de hecho, un bar, una cantina a ciertos metros de un centro de trabajo, ¿no? Pero bueno, eso no importa. La realidad es como tú lo mencionas. Se trabajan muchísimas horas sin productividad y lo peor de todo es la subcontratación mediante el outsourcing. Tienes toda la razón, Rafa. Se está subcontratando mediante outsourcing sin ningún tipo de beneficios. Son personas que, como lo dice este estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son personas que viajan a veces desde Catepec, Estado de México, hasta la Ciudad de México, 2-3 horas. Tienen que estar forzosamente 8 horas. Les dan tal vez 1 hora de descanso. Los explotan. A veces, o sea, no son solamente las 8, sino tienes que estar 10, 12, ¿no? Simplemente por estar, sin estar produciendo. Es un trabajador que no está feliz, una trabajadora que está verdaderamente enojada con lo que está haciendo. No le va a dar productividad para nada a esa empresa, definitivamente, ¿no? No es que el mexicano sea huevón. No es que el mexicano no quiere echarle ganas, es que es esta estructura en la que nos ponen, estructura de a huevo tienen que ser 8 horas mínimo, y no me importa si estás produciendo más, pues te pongo a trabajar más. No tiene que ser así. Eso es absolutamente ridículo. Hay que siempre apostar a la productividad, a la eficacia, y vea ustedes esos alemanes que menciona Rafita. En efecto, en Alemania les dan hasta 2 meses de vacaciones, ¿te imaginas? O sea, en ciertas empresas, imagínese usted 2 meses de vacaciones porque son empleados que responden, empleados felices, empleados eficaces, con un concepto de la responsabilidad impresionante. Eso es otra. Se necesita responsabilidad para todo esto, Rafa. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Toño, hay que decirlo. Y también hay una prostitución, si lo podemos llamar así, de muchas empresas que también, desgraciadamente, hay que decirlo, Toño, violan la ley todos los días. Violan la ley porque se supone que solamente no pueden trabajar más de 8 horas y obligan a sus empleados a trabajar 12 horas. En vez de darles 1 hora de descanso, les dan media hora. No fomentan a que el empleado, a que el trabajador, en este caso, tenga las ganas de trabajar. Si a final de cuentas, si producen más, le pagan lo mismo. Si producen menos, le pagan menos. Entonces, realmente sí se tiene que cambiar esta política laboral. Digo, hay que ver cómo viene esta nueva reforma, pero aún así tiene que haber cambios más adelante, porque realmente el trabajar más no significa ser más productivos. Así es. Entonces, yo creo que lo más sano es de que se haga un estudio, porque también sabemos que lo cultural, aquí puede haber una controversia. También los alemanes, hay que decirlo, son muy dedicados, muy responsables, son muy rectos, muy responsables, sí. Y entonces les dan esa pauta, les dan ese beneficio. Sí, idiosincráticamente puede que no nos funcione a los mexicanos, pero puede que sí. O sea, yo sí estoy convencida en esto que constantemente menciona López Obrador. El pueblo mexicano, los mexicanos, somos un pueblo comprometido, trabajador, luchón, que le echa ganas. Eso sí es una realidad. Sí. Simplemente hay que encaminarlo de buena forma. Yo lo veo más que por la cuestión idiosincrática, Rafa. Lo veo por la parte que imponen las empresas. Y no tengo nada en contra de los empresarios, pero existe esta idea de, pues a mí me trabajas este tiempo porque te estoy pagando este tiempo y no me importa si me produces más, ¿no? Entonces eso provoca un descontento entre los trabajadores y eso provoca que uno diga, ay, qué hueva, ay, no quiero hacerlo, etcétera. ¿Me explico? Entonces se convierte en un círculo vicioso. Si terminamos con ese círculo vicioso precisamente desde las esferas altas, si usted como empresario contrata bien a sus trabajadores, les da seguro social, les da una semana de vacaciones, les respeta sus 8 horas al día al menos, y si empiezan a producir más, se lo respeta también. Créame que su productividad va a incrementar de manera exponencial. Así de sencillo, así de simple. Quiero cambiar el cassette.